Maestra, para conseguir en poco tiempo esa profundidad que nos hace falta, para conseguir esa apertura a la dimensión nueva que uno busca de realidad intrínseca. El silencio es algo tan sumamente necesario para la vida psicológica como necesario para la vida espiritual. A nivel de la vida psicológica podemos decir que el silencio es esa parte esencial, es esa contraparte de la acción, de la actividad. Nosotros lo que expresamos en la actividad, sea mental, sea física, sea afectiva, tenemos que reponerlo y tenemos que aumentarlo en el silencio, en el descanso, en la no actividad. La persona que desequilibra su vida en el sentido de que no hace suficiente silencio en su nivel vital, afectivo o mental, esa persona se resiente de una creciente crispación, de un creciente desgaste que llega hasta el agotamiento, no solamente agotamiento nervioso de la persona, sino incluso agotamiento de aquella facultad. La persona debe aprender a ver en qué medida está alimentando su capacidad activa con el silencio. El silencio es la base, es el soporte de donde surge la acción, la actividad. Cuanto más profundo es el silencio, más consistente, más potente, más fuerte es la capacidad de acción. Hemos de vigilar si el silencio sabemos producirlo en cada uno de los niveles. No basta con descansar el cuerpo si la emotividad y la mente sigue su inercia de girar y girar y girar. Unos instantes de silencio mental recuperan de una manera extraordinaria nuestra capacidad de pensar, de conocer, de ver. Todo esto es esencial ya en el nivel psicológico, pero en el nivel de vida espiritual en el que estamos hablando estos últimos días, el silencio es aún mucho más importante. Cuando buscamos la realidad de nosotros mismos, o la realidad que llamamos Dios, o la realidad que llamamos existencia, esa realidad no la encontraremos en ninguna de las cosas que percibimos, en ninguna de las cosas que afectan nuestros sentidos o nuestra imaginación. La realidad está justo detrás de todo lo que se mueve, de todo lo que tiene forma, de todo lo que es fenómeno. La naturaleza profunda de las cosas que vemos está en lo que no vemos, está en lo que no oímos, está en lo que no se mueve, está en el no fenómeno, está en el silencio. Entrar en el silencio es hacernos receptivos a la verdad profunda de todas las cosas. El silencio es una puerta que nos conduce a la dimensión de la realidad. No encontraremos la verdad de las cosas a través de pensar, a través de movernos, a través de sentir, sino que la encontraremos yendo a la raíz de las cosas. La raíz del movimiento es no movimiento. La raíz del sentimiento es no sentimiento. La raíz de las ideas es no idea. Por esto, para conocer la realidad que hay detrás de los fenómenos, hemos de ir detrás de los fenómenos, hemos de pasar a la dimensión del no fenómeno. Y esto hemos de pasarlo de un modo consciente.
Hemos de aprender a estar lúcidos, a estar presentes cuando no hay objeto. El silencio se puede describir diciendo que es la capacidad de mantenerse despierto, atento, lúcido, sin objeto. Nosotros hemos desarrollado nuestra capacidad de lucidez siempre en relación con algo, en relación con el mundo que nos rodea, en relación con las personas con quienes tratamos o en relación con nuestros fenómenos fisiológicos o mentales. Y así nuestra lucidez está siempre vertida hacia el objeto. Es una lucidez de relación hacia algo o para con algo. Hemos de poder desarrollar la lucidez pura, simple, en sí misma, con independencia de toda relación. De la misma manera que cuando nosotros hacemos deporte o hacemos gimnasia, desarrollamos una fuerza física o una agilidad que luego podemos aplicar con independencia de aquellos ejercicios que hemos hecho en el gimnasio o en el campo de juego. O sea que sabemos separar lo que es la fuerza de lo que es el medio que nos ha servido para desarrollar aquella fuerza. De la misma manera hemos de poder separar nuestra capacidad de ser y estar conscientes, separarla de los objetos que nos han servido de medio para desarrollar esa lucidez. Entonces hemos de poder permanecer lúcidos simplemente por el hecho de ser lúcidos, de estar despiertos, de estar atentos, pero sin pensar, sin imaginar, sin hacer nada, sin dirigirnos hacia nada. Es la lucidez pura, es la conciencia sin objeto, es simplemente estar presente, despierto. Cuando la conciencia se mantiene despierta sin dirigirse hacia un objeto, esa conciencia se ahonda, esa conciencia crece hacia esa nueva dimensión que es el centro. Y esa dimensión es inalcanzable mientras nuestra mente, nuestra atención se dirige hacia objetos, hacia fenómenos. El mantener la mente lúcida, en silencio, sin objeto, produce automáticamente este ahondamiento en la conciencia, este aumento de lucidez. Este aumento de conciencia en profundidad nos introduce al interior de las cosas, nos introduce al interior de los fenómenos, al interior de nuestra realidad, al interior de nuestro yo. Por esto el silencio es una potencia extraordinaria. Ahondar en el silencio es aumentar la potencialidad de nuestra acción en un grado extraordinario. Pero además es el único medio para descubrir lo que es en sí, la realidad en sí. A Dios se llega a través del silencio. A Dios no se llega a través del pensamiento, ni siquiera a través del sentimiento, ni a través de la acción. A Dios, a la realidad absoluta, al ser absoluto, solamente se llega a través de la abstracción de lo que es pensamiento, sentimiento, acción. La práctica del silencio es difícil, y esa dificultad que todos experimentamos cuando queremos permanecer en silencio es solamente la demostración de la inercia con que vivimos, de la fuerza que tiene en nosotros la costumbre y lo poco que nosotros somos nosotros mismos. Obligarse a descubrir el silencio es obligarse a ir hacia la propia autenticidad, hacia la raíz del yo, hacia el ser absoluto. La persona no puede entrar en ese santuario que es el silencio si no está realmente interesado en descubrir lo que hay detrás del silencio.
Si la persona en el fondo está interesada en cosas de su vida, está pendiente de sus problemas, de sus deseos, de sus temores, este estar pendiente de algo será una barrera que le impedirá descubrir el silencio. Al silencio se entra cuando todo lo demás se calla. Y se calla, se apacigua cuando o bien está satisfecho o bien la persona sinceramente está interesada en su corazón, en su mente y en su voluntad para descubrir la verdad, para descubrir la realidad, para descubrir a Dios. El silencio se produce automáticamente cuando nosotros estamos más interesados en Dios que en nosotros mismos, que en nuestras cosas, que en nuestras circunstancias. En el momento que nuestro interés, que nuestro afecto, las dos cosas, una de la mente y la otra del corazón, se dirigen hacia lo real, con el nombre que sea, en ese momento todo lo otro quedará subordinado, todo lo otro quedará en segundo término y podremos permanecer a la escucha. Si yo me examino lo que me ocurre mientras estoy intentando estar en silencio, podré ver que lo que me impide entrar en silencio es las cosas que me preocupan en la vida diaria, las cosas que me interesan, las cosas que tienen mi sentimiento, mi identificación. Por esto, para entrar en el silencio, hay que o bien desprenderse previamente de las cosas, por saturación de esas mismas cosas, por culminación de los deseos, por sobrepasar ya esa etapa de deseos y temores, o bien porque hay en nosotros una demanda que como una flecha se dirige hacia arriba y hacia el centro. Y entonces, en la medida que nosotros en nuestra afectividad y en nuestra mente sigamos esa flecha, habrá un interés, una demanda, una aspiración que producirá en nosotros la abstracción de todo lo demás. El silencio es una actitud de escucha, es una actitud de descubrimiento. Nuestra mente tiende a seguir pensando lo que siempre piensa. Nuestra emotividad tiende a seguir pronunciándose respecto a lo que siempre siente. Es un modo de ir reafirmándose uno mismo en el mundo, en su personalidad, en su yo idea. Al silencio hay que entrar simple, despojado de todo, desnudo de todo. Todos debiéramos tener la valentía suficiente para afrontar la experiencia del silencio. El silencio de nuestros deseos, el silencio de nuestras sensaciones, el silencio de nuestros pensamientos. Si nos interesa de veras nuestra realización, la realidad, la identidad profunda de nosotros mismos o la identidad profunda de lo que sea, el único camino es el silencio. Un silencio despierto. Un silencio que es camino, que es paso, que es avenida hacia algo desconocido. Mientras nosotros queramos vivir seguros, nunca nos arriesgaremos a entrar en el silencio. Mientras yo quiera reafirmarme yo, nunca me aventuraré hacia algo nuevo y desconocido. El que quiere llegar a una realización ha de ser una persona de coraje, de valor, una persona que no le importe lo que ocurra si descubre lo esencial. El silencio puede cultivarse, no ya el silencio, sino la preparación al silencio puede cultivarse.
y puede cultivarse mediante la atención vigilante, la presencia activa de uno mismo en la acción. Cuanto más yo aprendo a estar presente en mi acción, cuanto más en lo que hago yo trato de ser yo quien estoy haciendo, no que me arrastre la inercia de hacer, de pensar, cuando más soy yo quien estoy manejando mi mente, mi cuerpo y mi afectividad, más esto me prepara para poder ser yo quien deje de hacer todo eso. Si yo durante todo el día estoy arrastrado por la fuerza de la costumbre y estoy inconsciente de mí mismo, no puedo pretender luego despertarme y permanecer en silencio. La preparación al silencio es el vivir muy despierto y consciente la vida de acción. Cuando yo trato de vivir despierto a la vida de acción, entonces no hago cosas inútiles, no hago cosas parásitas, no me dejo arrastrar por costumbres, por puros convencionalismos. Soy yo quien estoy regulando mi vida. Y es este ejercitamiento de mi acción, de mi actuar en lo interno y en lo externo, lo que realmente me prepara para seguir siendo yo quien permanezca sin acción interna o externa. Si se cultiva esa actitud, no hay ambiente que sea contrario al silencio. En la medida que no hay esa actitud, es cuando se encuentra necesario rodearse de un medio plácido, sereno, tranquilo. Pero muchas veces este ambiente plácido y tranquilo que buscamos en el campo o que buscamos en cierto aislamiento, en lugar de despertarnos, nos adormece. Aprendemos a despertarnos en la vida activa. Y esa lucidez, esa conciencia que desarrollamos en la vida activa es la que luego podremos utilizar, mantener en el silencio. Por esto muchas personas que buscan refugio en el silencio como aislamiento de acciones que temen hacer, de situaciones que temen afrontar, como medio de refugio y de huida, no encuentran el silencio. Ese silencio es un vacío negativo. El silencio positivo solamente se encuentra cuando yo estoy todo yo positivamente presente en el silencio. Y yo aprendo a ser yo positivamente cuando actúo positivamente en la vida diaria. Es interesante que se vea esto claro. No se trata de ir por el mundo medio sonámbulo, se trata de ir por el mundo muy despierto. Entonces es cuando podré abstraerme del mundo y permanecer despierto. La vida es un despertar. Y si no utilizo cada acto de mi vida para despertar, para ser más consciente, entonces el silencio me será fatal, porque el silencio me aislará de mi conciencia y del mundo. El silencio exige que yo pueda mantenerme consciente de mí sin saber nada de mí, sin apoyarme en ideas, en opiniones, en comparaciones, sin apoyarme en emociones, sin apoyarme en nada. Es el enfrentamiento con la soledad. La soledad de sentirse ser sin relación con nada más, de sentirse puramente ser. Y solo atravesando esta fase de soledad, de oscuridad, de aislamiento, solo penetrando en esa zona de silencio y de aislamiento, es cuando se puede descubrir lo que está uniendo a todas las personas, a todas las circunstancias, a todo lo que existe. Para llegar al centro
hay que desprenderse de la periferia. Y cuando se llega al centro, entonces se está en el centro de toda periferia. Hay que evitar a todo trance el silencio que se vive en un nivel puramente físico o emocional. El silencio es para la persona que está polarizada hacia un descubrimiento de la verdad, de la realidad, hacia la persona que tiene una aspiración sincera, vivida, experimentada en la vida diaria. Solo cuando hay esta polarización hacia lo superior, el silencio será avenida para esto superior. Pero si la persona no controla sus impulsos, sus emociones, sus miedos, si la persona está viviendo dentro de un pequeño infierno en su vida diaria, el silencio le será totalmente negativo. El silencio simplemente permite que la conciencia ahonde, pero para que ahonde en la dimensión espiritual es preciso que nuestra mente esté polarizada, dirigida habitualmente hacia eso espiritual. Y si yo vivo mi vida habitualmente en un mundo emocional, o en un mundo de violencia o de pasión, el silencio solamente me conducirá hacia ese mundo de pasión de un modo más intenso, más profundo, y será fatal. Por esto el silencio solamente es posible en profundidad cuando la persona ha ganado o está ganando la batalla de su propia vida diaria. La batalla para tomar conciencia de sí, para dominarse a sí, para manejarse a sí mismo. El silencio no es para huir, sino es para encontrar. No es para dormirse, sino que es para despertarse. El silencio requiere que yo esté viviendo toda la experiencia del silencio con una clara conciencia de mí mismo. Y esto también requiere ser aclarado. La conciencia que nosotros tenemos de nosotros mismos en la vida diaria suele apoyarse en sensaciones o sentimientos, no en ideas. O sea que yo tengo una conciencia de mí que en el fondo es una conciencia de determinadas sensaciones o sentimientos a las que llamo yo. Cuando la persona deja de tener esas sensaciones o sentimientos, la persona suele caer en la inconsciencia, se duerme. En el silencio la persona ha de poder mantenerse despierta, lúcida, consciente de sí misma como pura conciencia, no como conciencia de algo, no como conciencia de sensaciones o de sentimientos o de ideas. Es una luz que brilla con independencia de lo que ilumina. Es ser la propia luz, es vivir en esa capacidad de ser luz, de ser pura lucidez. Por lo tanto, esta conciencia de sí mismo es una conciencia muy distinta de la que se tiene normalmente en la vida diaria. Pero se conoce, se identifica que es conciencia de sí mismo porque es la que permite manejar la experiencia. Aunque cambia el modo como uno se vive a sí mismo, se sigue teniendo en la propia mano, es decir, se sigue teniendo la posibilidad de entrar más o salir de esa experiencia. Y eso es lo que indica que es autoconciencia, aunque no se parezca en nada a la conciencia habitual que tenemos. Cuando uno entra en las primeras fases del silencio, uno nota cosas. A través de la analogía
Con el oído podemos decir que uno oye un no ruido, que es otro modo de ruido. Es una especie de vibración de sonido sutil. Escuchar el silencio, para muchas personas, quiere decir prestar atención a este sonido sutil, fino, que se oye en el silencio. En analogía con la vista, el silencio es oscuridad. Entonces, vivir el silencio para algunas personas es mirar la oscuridad, ser consciente de la oscuridad. En relación con el tacto, el silencio se hace semejante a la sensación de vacío. La persona entrará en el silencio normalmente a través de una de estas formas de percepción, o de oscuridad, o de silencio, o de vacío. Es correcto, es normal, sea cualquiera que sea. Pero la persona ha de procurar, al cabo de unos días de práctica, distinguir lo que oye, o lo que siente, o lo que ve, o lo que no ve. Esa polarización hacia un sentido ha de distinguirla para incluso abstraerse de este sentido, porque si no, lo que se producirá es una sensibilización hacia otros modos de experiencia. En lugar de ahondar hacia adentro, la persona simplemente se desplaza de nivel y entonces puede empezar a tener percepciones de un campo no físico, pero será un campo visual, un campo de formas sutiles, un campo de sonidos, de voces, de músicas, de ruidos de muchas clases que no responden a la cosa física. A través de la sensación de vacío empezará a sentir un nuevo mundo de sensaciones, pero todo esto indica que aquella persona, en lugar de entrar en el silencio, simplemente ha utilizado el silencio para desplazarse de nivel y que está otra vez en un mundo de fenómenos sutiles, pero fenómenos. Y esto no es el silencio. Silencio es permanecer en la conciencia pura de sujeto. Es ser pura lucidez. No es sentir cosas, no es mirar cosas, es simplemente ser, sin nada más. A través del trabajo se descubrirá que el silencio va produciendo una noción de como cámaras oscuras, grandes, en las que uno va penetrando o en las que uno se va hundiendo. Si uno conserva esta clara lucidez, no hay ningún problema, no experimentará dificultad, aunque a veces notará sobresalto, miedo. Son las reacciones de la personalidad, de la mente y de la emotividad que temen dejar las experiencias conocidas para aventurarse en un terreno desconocido. Todo esto son reacciones de la personalidad. No es que tengamos que violentar nunca esas reacciones, sino simplemente indica que nosotros no estamos bien centrados, bien tranquilos a la hora de empezar la práctica del silencio. Casi prefiero no hablar de las experiencias que se van produciendo al ahondar en el silencio, porque cada cual ha de descubrir por sí mismo. Y al hablar de tal o cual experiencia, aparte de que es muy difícil explicarlas, podrían tender a inducir un estado sugestivo y aún buscar aquello, y entonces no habría realmente silencio. Yo digo que el silencio es la experiencia más fabulosa, más extraordinaria, más revolucionaria que el hombre pueda tener.
Cuando uno toca ese mundo despierto, el mundo del silencio, las cosas para siempre son distintas. Su conciencia de realidad se ha cambiado y por lo tanto toda su noción de valor ha cambiado. La persona sale enteramente distinta. Distinta en el sentido de que deja de identificarse con las formas, deja de creer que las formas son la máxima realidad y descubre que es lo que hay dentro de las formas, lo que hay en el centro de las apariencias, lo que es la suprema realidad, de la cual las formas no son sino como un reflejo o como una sombra. Esto le permite desenvolverse con completa libertad en relación con las cosas, en relación con las personas, en relación con sus propias experiencias. Ve que las experiencias no tienen una realidad consistente en sí misma, sino que su realidad, su valor, están en que son expresión de algo central, que es el silencio, que es la realidad no aparente, y que nunca la forma en tanto que tal forma, nunca la situación, la circunstancia, la persona, la sensación, la idea, tienen de por sí ninguna importancia, de por sí. Que toda su importancia está enraizada en el silencio, en la identidad que se descubre en el centro de todo. Es fabulosa la potencia que se desarrolla en el silencio, pero una potencia que uno no se atrevería nunca a decir que es mía, pero que tampoco se atrevería a decir que es de otro. Una potencia que es, una fuerza que es, una realidad que es, algo maravilloso que es. La práctica del silencio debe ser aprendida. Mejor dicho, tiene que ser aprendida la práctica de dejar lo que no es el silencio, porque sólo así el silencio se presenta. El silencio no es algo que nosotros podamos manejar, manipular. El silencio es algo que siempre está ahí. Solamente hay que descubrirlo, y se descubre cuando se quita lo que lo cubre, cuando se quita todo lo que está ocultándolo a nuestra conciencia. Por esto el trabajo para el silencio no consiste en trabajo respecto al silencio, sino en trabajo respecto a las demás cosas. Es cuando yo suelto las demás cosas porque no tienen nada que ver con el ser esencial, con Dios, con la realidad. Cuando yo suelto todo, entonces queda el silencio. Cuando yo descubro que ninguna idea, ni sensación, ni movimiento tienen nada que ver con la realidad profunda de mí, del ser, cuando yo por un instante me doy cuenta de esto, suelto todo, dejo ir todo, me quedo yo sin ninguna cosa. Este aprendizaje de soltar es el que hay que realizar. Este aprendizaje de ir desprendiendo, de ir desidentificándome, de ir dándome cuenta que lo que busco no es ninguna de las cosas que tengo ni que puedo tener. Lo que soy no es algo que yo pueda tener, poseer. Es algo que es el puro sujeto, no es ningún objeto. Y por lo tanto he de soltar todo lo que es objeto. Por lo tanto he de soltar todo lo que es experiencia.
que sigue siendo un objeto. Todo. Y cuando lo suelto todo, cuando me desprendo de todo, cuando me quedo sin nada, cuando yo ya no soy nada, entonces escuchar, entonces estar, ser consciente de este no ser nada, de este simplemente ser, sin ser ninguna cosa. Esta práctica, pues, de desprendimiento se adquiere si se trabaja, si se está interesado hacia el otro, se adquiere. Y cuando se va ganando terreno en esta práctica, entonces cada vez es más fácil, porque uno toma conciencia de un desplazamiento de la atención hacia una profundidad. Y ese desplazamiento de la atención de la periferia hacia el centro, el grado de desplazamiento que se produce, cuando uno es consciente de ello, lo puede provocar a voluntad. Ir hacia adentro equivale a soltar lo que hay fuera de este dentro. O sea que lo mismo se consigue soltando las cosas que pienso, siento o quiero, que trasladándome directamente de donde estoy habitualmente hacia más adentro. Es lo mismo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que al soltar las cosas se produce este desplazamiento en profundidad de mi foco de conciencia, entonces puedo yo trasladarlo voluntariamente. Y al trasladarlo voluntariamente se suelta todo lo otro. Y así se va ganando a través de práctica la capacidad de trasladarse más hacia adentro. En el fondo, uno descubre después que no es trasladarse, es dejar de estar fuera. Al principio es como si hubiera un movimiento activo, que en lugar de estar en la zona, diríamos en la fila número 23, diríamos pasa a la fila 10. Es como si hubiera este desplazamiento hacia adentro. Y esto uno tiene que aprender a hacerlo a voluntad. Hasta que, a fuerza de ir haciendo estos desplazamientos y llegar a la fila 9 y 8 y 7, llega un momento en que uno se da cuenta que no se trata de llegar, sino que se trata de dejar de estar en cualquier otro sitio. Y entonces uno se da cuenta que siempre ya está en el centro. Pero esto solamente se descubre después de un esfuerzo, de un tiempo, de un trabajo, de una toma de conciencia de lo que es el proceso. Lo curioso de esta práctica del silencio es que cuando se vive, nunca más se olvida. Es como si la conciencia hubiera realmente nacido en una nueva dimensión. Se puede olvidar lo que son experiencias, pero cuando se toca a fondo, cuando la experiencia es realmente de silencio, un poco de veras, entonces aquello deja algo tan profundo que nunca más desaparece. Y a medida que se va trabajando, que se va actualizando, ese silencio cada vez queda más claro, cada vez queda más presente, y cada vez uno descubre que es más idéntico a la propia identidad. Y entonces se vive en este silencio. Y en ese silencio se producen todas las cosas. De ese silencio surge la acción. De ese silencio surge el conocimiento. Surge el amor. Surge la broma. Surge la actividad creadora. Surge todo lo que está surgiendo todo de este silencio. Ya ocurre ahora, todo está surgiendo de este silencio. Pero entonces uno es capaz de vivirlo experimentalmente. Uno vive ser silencio y ese silencio se expresa como un cántico, como un himno, se está expresando a través de la multiplicidad de cosas. Y todas las cosas que surgen del silencio son como un intento de expresar la profundidad, la riqueza, la felicidad de este silencio. Y como todas las cosas son insuficientes para explicarlo, por esto esta capacidad creadora es ilimitada, es infinita.
Siempre hay creación, siempre hay un nuevo modo de expresar la cosa y ningún modo de expresión agota lo que se está intentando expresar. La persona aprende a vivir una actividad rica, plena, de todos los niveles de su personalidad, dentro de este silencio. Entonces uno realiza que no es que el silencio esté dentro de uno, no es que el silencio esté en el centro de las cosas, sino que todas las cosas están dentro del silencio. Todas las cosas están expresándose dentro de esa realidad que es silencio. Son como la expresión dentro de sí de lo que es. La expresión múltiple, variada, rica. ¿Cuánto tiempo uno tiene que dedicar a esta práctica? Inicialmente yo aconsejaría muy poquito. Inicialmente yo aconsejaría que más bien se tratara de vivir intensamente despierto la vida de acción. Y que durante medio minuto se intentara soltar toda la acción, externa e interna, y permanecer como consciente de la capacidad de ser consciente, y nada más. Mirando la capacidad de ver, sintiendo la capacidad de sentir, sin objeto. Medio minuto, o 15 segundos. O sea, es una vida consciente de acción con breves paréntesis de suspensión de acción y que quede la conciencia lúcida, sola, sin objeto, sin nada. Esto durante el día. A medida que esto se vaya haciendo, entonces verán cómo es posible en el trabajo que uno haga por la mañana de meditación o de oración o de yoga o de relajación, es posible hacer como final unos instantes de silencio. Estas pequeñas experiencias, minúsculas experiencias del día, son la semilla que permitirán por la mañana hacer un instante más prolongado de silencio. Y este silencio puede ser 1 minuto, 2 minutos, unos instantes de soltarlo, breves, no puede hacerse largo. Solo a medida que se va trabajando, esta capacidad de mantenerse lúcido se va actualizando. Y entonces sí, se puede ir alargando hasta estar 1/4 de hora, media hora, con la precaución siempre de al terminar el ejercicio, respirar, tomar una conciencia progresiva de sí mismo físicamente, como cuando se sale de un estado de relajación profunda. Y luego procurar estar muy despierto de nuevo en la vida de acción. Que no quedemos medio sonámbulos, recordando la conciencia profunda. Procuremos vivir lo profundo, pero junto con lo superficial, con lo externo, con lo inmediato. Ejercitemos la conciencia activamente. No olvidemos que cuanto más yo me despierte en mi vida de acción, cuanto más sea consciente de mí y de lo que hago, de mí y de lo que estoy viviendo, más estoy preparándome para ser capaz de ser consciente en mí mismo, sin nada más. La acción es el medio de desarrollo de la lucidez, de la conciencia. Y solo lo que yo desarrolle, ejercite en mi vida de acción, es lo que yo podré mantener en mi momento de silencio. Por esto, no miremos nunca como contrapuesto una cosa y la otra. Son dos aspectos de la misma cosa. Y cada cosa me prepara para la otra. Cuanto más consciente la acción, mejor haré silencio. Cuanto mejor se produzca el silencio en mí, mayor capacidad tendré de acción correcta, de acción creadora, de acción potente, inteligente. Así pues, esta última lección de trabajo, quisiera pues que se cerrara sobre esta consigna
consigna que viene a culminar todas las que hemos desarrollado a través de las charlas. Hemos de desarrollar la conciencia en todas las direcciones. Todo lo que hemos ido hablando es un medio para tomar conciencia de nosotros en varios aspectos, pero toda esa conciencia que se va actualizando dentro de nosotros, fuera de nosotros, en relación con el trabajo, con las personas, con Dios, todo esto ha de culminar en un ir hacia el centro, en un pasar de lo que es manifestación a lo que es causa, de un pasar de lo que es accidente a lo que es esencia, de un pasar de lo que es forma a lo que es puro silencio. Y con esto damos por terminada esta sesión.